Dios, gloria al Señor que nos da la oportunidad de estar aquí una vez más y poder venir con un pensamiento de que Él nunca va a faltar a su palabra y de que es su palabra donde está nuestro descanso. Y bueno, todo esto nos trae esta mañana para pues tratar de entender un poquito los tiempos, de entender la situación, y bueno, varios hermanos me han estado hablando en cuestión de poder saber si vamos a estar aquí o no y cuál es el fin de todo esto. Bueno, pues es una batalla fuerte, sobre todo cuando estamos rodeados de familiares incrédulos, de familiares que no creen, que nunca han querido. Y siempre se están preguntando, nos están observando qué hacemos, qué no hacemos, qué compramos, qué no compramos, qué todo están ellos observándonos. Y a varios hermanos les he tenido que decir que mejor no vengan para que no tengan problema con sus familiares. Y bueno, mucha gente está inquieta, está intranquila y bueno, todo eso hace que la gente esté pues preguntándose a ver qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, y todo esto pues trae una pregunta: ¿qué hacemos? ¿Verdad? Y qué no hacemos. Y bueno, si no ven algunos hermanos, pues va a estar esto. Hay una inquietud mundial, y esa inquietud, le digo, siempre está pues quitándole la paz al creyente, aunque sabíamos que todo esto iba a venir, y que teníamos que enfrentar estos días. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, dijo que eran días difíciles de sobrellevar, días difíciles de encarar, mucho nerviosismo, mucha tensión, mucha presión. Y bueno, es el resultado del tiempo que la gente vino dejando crecer, y pareciera que no nos iban a alcanzar nuestros pecados, pareciera que no iba a llegar el resultado, y esto pues nos hace entrar en una reflexión: qué tan cerca estamos de la venida del Señor. Lo hemos oído tantas veces que se nos ha hecho muy común y se nos ha hecho parte. De hecho, todos queremos venir, todos queremos estar, y
muchas veces el sentido de la venida del Señor es muy relativo, muy, a veces pudiéramos decir, bueno, pues sí, sí viene. Otras veces pudiéramos pensar que pues a ver si nos toca, a ver si podemos estar, y tenemos una serie de acontecimientos que el estar metidos en nuestro diario vivir debilita nuestra fe o nuestra confianza en las palabras del Señor. El estar lidiando con gente que no cree, de alguna manera nos involucra y diluye, no hace efectiva la confianza en todas las palabras del Señor. Por todos lados veíamos que esta edad pues es la edad más terrible, más desgastante en todos los sentidos, y lo tomamos siempre relativamente. Siempre decíamos, bueno, sí, tiene razón y todo, pero seguíamos en un círculo que y ese círculo siempre estuvo minando lentamente nuestra confianza en la fe, de tal manera que no la dejó crecer a la estatura. El hermano Branham habló en el mensaje La Fe Perfecta y dijo, para que usted tenga la fe perfecta, tiene que estar en el lugar correcto. Usted no puede estar con fe perfecta en el lugar incorrecto. No podemos estar tomando a Dios y luego estar sobrellevando cosas afuera. Y ahora veo que el mundo está empezando a entrar en ese grado de locura terrible. El apóstol dijo, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjese, esa palabra peligrosa, nunca dijo el apóstol, nunca dijo tiempos difíciles, o tiempos malos, o tiempos que debiéramos de estar alertas. No, le puso la palabra peligro. Y cuando usted ve las señales del gobierno para que implanta hacia todas las cosas muy peligrosas, siempre las pone en rojo, siempre es rojo. Usted ve un semáforo, la señal roja es peligro, y así donde quiera que nosotros vemos una señal roja, pues es estar alertas, es estar atentos. Pero si usted ve, el mundo no lo hizo, hermano. El mundo no hizo esa forma de vivir. Aunque creemos que el Señor viene, lo vamos tomando, como le digo, en un sentido muy relativo. Bueno, pudiera ser a lo mejor, pero vamos a seguir haciendo esto, vamos a seguir haciendo lo otro. Y usted ve un mundo que está en una actividad descompuesta a su alrededor, en su trabajo, en su escuela, en la familia, en el ámbito donde usted se mueve. Usted va encontrando a la gente en un estado de mucha dificultad. Y entonces esta parte que dice tiempos peligrosos, entonces nos hace ver la dificultad para cada uno de nosotros. Y esto nos lleva a una parte bíblica, y
y esa parte bíblica nos remonta al tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces la conducta de la gente fue muy superficial. El desarrollo, no tomaron en cuenta lo que había pasado en el desierto por 40 años. Ignoraron todo ese proceso porque esa generación que entró a Canaán nació en el desierto, se formó en el desierto, se formó observando, se formó practicando el estar bajo la columna de fuego, bajo la nube. Se formaron con el maná, tuvieron acceso a muchas cosas, vieron a Moisés, compartieron muchas cosas, era un pueblo muy numeroso, pero sin embargo no tuvieron una experiencia, y eso es lo que ha venido pasando con esta última generación de gente en el mensaje. No asimilaron, no vieron. Tenemos el mensaje de muchas formas, de muchas maneras a nuestro alcance, pero la gente lo fue de alguna manera haciendo a un lado y pensando que podían sobrevivir con lo que tienen, con lo que oyen, con la asistencia, los servicios, y todos, esta generación hizo muy poco énfasis en la vida diaria, en la vida consagrada, en la vida dedicada. El hermano Branham dice que fe de rapto está en el mensaje. La fe de rapto está en el mensaje, pero el mensaje no tiene mucha preponderancia en la vida de la gente. Y yo creo que hoy vemos al mundo entrar en un caos total porque desecharon un mensaje, desecharon a un profeta, le quitaron importancia el sistema denominacional, el sistema religioso. Y esta cita que nunca se me ha pasado por alto, el profeta lo habló en el 54, y en el 54 él predicó el mensaje las 7 edades de la iglesia. Y en ese mensaje él en un solo servicio predica las 7 edades de la iglesia. Y él dice: cuando observo y veo la nación en quiebra. Ahora, él era un profeta. Veo que la política está arruinada. Usted vea, hoy los políticos están en un caos, no saben qué hacer. Están atorados en un cuello de botella que ya no los dejó hacer nada. Dice, veo los hogares destrozados. Esto lo está hablando el profeta del 54. No podemos contradecir a un profeta. No podemos ni siquiera mentalizar que se equivocó. Veo la iglesia destruida. ¿Ve? Usted ve, la iglesia no tiene la fuerza, porque no la iba a ver en esta edad. No iba a haber fuerza en esta edad. Entonces, le digo, esto nos remonta, pero a donde yo voy es, veo los hogares destrozados. Veo la iglesia destruida. Usa dos palabras muy fuertes, muy fuertes. Igual que Pablo cuando habló, porque no quiero que ignoréis que vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad?
usa una palabra muy, muy marcada, muy marcada. No deja lugar a nada. Cuando Pablo decía peligrosos, lo estaba hablando en cuanto a la conducta de la gente. Y él empieza a describir cómo iba a ser la gente en esos tiempos peligrosos, ¿verdad? Y usted sabe esas características que iban a marcar a la última edad, al último tiempo. Por eso el profeta no podía contradecir al apóstol Pablo, no podía quitarle importancia a esas palabras de peligro, peligroso, tiempos peligrosos, tiempos, ¿verdad? Está hablando de años, está hablando de un periodo que nosotros tenemos ya aparentemente 114, 115 años por ahí estamos, y estamos viendo cómo vino creciendo la descomposición que llevó a los hogares destrozados y a las iglesias destruidas, ¿verdad? Ahora, en el 54, pues ¿quién iba a imaginar esto? ¿De dónde íbamos a traer o cómo el mundo iba a traer? El 54 todavía los Estados Unidos tenían una fuerza muy centrada en el hogar. Todavía era la formación de lo que era el padre que trabajaba, la madre que estaba en el hogar, los niños, todo. Había una diferencia con lo que actualmente tenemos, donde tiene que salir los dos a trabajar, tienen que dejar los niños tienen que formarse solos o los tienen que formar en la escuela y todo. Entonces el profeta dice, los hogares están destrozados, ¿ve? Y ahora, en una condición como la que tenemos hoy a nivel mundial, vemos que no hay manera de que se le haga frente a todo eso. Hoy están asustados por estar en el hogar, por estar concentrados en el hogar. Están asustados, ¿qué van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? Los niños, esto. Todo está en un caos que no hayan soluciones. Todo está tendido. Mire, usted no va a ver en ningún campo que la gente quiera volver a Dios, que la gente esté pensando en Dios. Usted no ve en ningún área de la vida hoy, en lo que usted quiera, llegando a la familia, que diga, vamos a leer la Biblia, vamos a orar, vamos a buscar. No. Esto es una situación que nosotros sabíamos que iba a venir el tiempo del fin. Nosotros sabíamos que la situación iba a estar muy crítica, pero no nos imaginábamos cómo. Yo siempre a través del tiempo me pregunté cómo va a venir esa apretura, cómo va a venir ese tiempo difícil para la iglesia creyente del mensaje, cómo va a llegar. Siempre me preguntaba, sabía que venía por el lado económico, siempre tuve una inclinación a pensar que todo comenzaría con lo económico, pero cómo iba a repercutir ya en el núcleo familiar de una manera tremenda. Esto va llevando cada día más a un estado de shock, de locura, por razón de que imagínense en una casa todos juntos, imagínense en una casa donde es pequeña y salen y se encuentran y es un roce continuo. Muy difícil a veces el sobrellevarse, viéndose esporádicamente
en el tiempo. Es muy difícil, hermano, ¿verdad? Salen a trabajar y regresan. Ese ratito que están juntos es muy tenso en los hogares muy pequeños. Todo vino marcándose, vino haciéndose más concentrado. Las ciudades se fueron concentrando. ¿Ve? De tal manera que usted ve toda la tensión que provoca el vivir así, ¿verdad? Y entonces ver esta visión que el profeta tuvo en el 54 y ver todo esto, hermano, entonces lo que estamos viendo es lo que el libro de los Jueces nos describe, y cuando vemos la expresión de cada una de las tribus, ¿verdad? Y cuando tuvieron la oportunidad de vivir diferente, y todo esto tenía marcada una experiencia en la vida, si estas cosas que vemos, dice la palabra del Señor que el error fue que nunca quitaron de sus medios aquello que los iba a perjudicar. Nunca quitaron de sus medios los problemas. Y esto nos lleva al grado, a la introducción familiar, al campo familiar, de que muchas cosas no se quitaron, muchas cosas se siguieron sobrellevando, se siguieron de alguna manera dejando que se desarrollaran formas, conductas, de alguna forma permisivas, ya no a lo mejor pecados, pero sí descuidos que fueron haciendo que la espiritualidad fuera bajando, que la espiritualidad fuera menguando. Hoy todo el mundo quiere que aparezca algo mágico, que aparezca algo difícil, digo algo fácil, para que podamos salir de esto. Hay promesas de que todo esto va a tomar, y bueno, leyendo la escritura, podemos entonces tomar lo que dice la palabra. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo. Y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. No era la voluntad perfecta de Dios de que fueran dos. Él había dicho primero que vaya Judá. Si Judá dice: yo he entregado el territorio. Pero Judá dijo: bueno, se nos va a hacer más fácil de esta manera. Y tomó
habló con Simeón, ¿verdad? Su hermano, y Jehová respondió: Judá subirá, he aquí yo he entregado la tierra en sus manos. No hay una voluntad perfecta llevándose a cabo ahí. Es una voluntad permisiva. ¿Ve? Todo lo permisivo, hermano, siempre ha traído repercusiones. Siempre. Vamos a buscar a Dios cuando la cosa está tensa, difícil. A veces ya no está al alcance. Por eso Él dijo: búsquenme mientras puedo ser hallado. No después, no después. ¿Ve? La gente está pensando que puede hacer cosas cuando Mire, es muy difícil, hermano, que la gente se pregunte: ¿qué he hecho mal? La Biblia lo dice, ¿verdad? No hay hombre que diga: ¿qué he hecho? No hay. ¿Ve? El profeta Jeremías lo vio en los días de Judá. Dijo: no veo un hombre que diga: ¿qué he hecho? ¿Qué está mal? Que se pregunte. A veces el profeta predicó el mensaje orgullo. Dijo: ¿ustedes ven lo que es el orgullo? Dijo: es una maldición. Es una de las cosas más terribles que hay en la naturaleza humana, el orgullo. Por eso Él nunca fomentó ninguna actitud. Dijo: yo estoy en contra de los que hacen señas con los ojos, que hablan con los ojos, que arrastran los pies, que hacen esto. Él estaba en contra porque son actitudes que despiertan las naturalezas. ¿Ve? Usted puede ignorar a alguien y decir: no, no le saludo, o esto. Usted puede ser muy arrogante, y en un momento dado ignorar la simplicidad, la humildad, la sencillez, y todo eso trae consecuencias con el tiempo, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo nunca fue así. Cristo nunca nos mostró. Él dijo: ejemplos doy, ¿verdad? Dijo: si yo, siendo el mayor, les lavo los pies, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Ve? Entonces, esta situación en los días de los jueces, y Judá dijo a Simeón, nunca dice: y Dios le dijo: ve y dile a Simeón. ¿Ve? Sino que le está diciendo, y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado. Esa invitación, hermano, le demerita al Señor fuerza, le demerita poder, le demerita confianza. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Él ya había dicho: yo voy a entregar el territorio en tus manos. Pero esto es decir: bueno, lo puedo hacer más fácil sin Dios, o con una voluntad permisiva de Dios. Pero eso ya anula la visión, anula la revelación. ¿Ve? Y dice que y Simeón fue con él, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron ellos en Besec a 10,000 hombres, y hallaron a Adonibesec en Beser, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonibesec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibesec: 70 reyes, dice entonces Adonibesec, 70 reyes cortados los pulgares, dice,
de sus manos y de sus pies, y recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Todo esto, hermano, empieza a tomar forma en un periodo donde ya murió Josué. Moisés ya no había estado mucho con ellos. Había muerto antes que Josué. Y entonces el pueblo estaba en una incertidumbre. Estaba pensando, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Quién subirá primero? Dijo que suba Judá. ¿Ve? Nos conformamos, hermano, a través del tiempo en el concepto mental iglesia. Nos enfocamos, cometimos muchos errores. Querramos o no reconocerlo, se cometieron muchos errores. Esos errores se nos han cobrado, los estamos pagando, pero no aprendimos de ellos. No aprendimos de ellos. No tomamos conciencia de eso. La Biblia dice que en los días de los jueces todos hacían según les parecía. Según les parecía. ¿Ve? Hemos llegado a un tiempo, hermano, muy parecido, ya no afuera, sino dentro de los hogares y dentro de las iglesias, a que la gente hace según lo que le parece. No tenemos un apego, no tenemos un fundamento, no tenemos un seguimiento a lo que el profeta habló. Usted va a encontrar muchas formas de pensar, muchos ministros que piensan una cosa, que piensan otra, que dicen una cosa y otra, pero difícilmente la vida, hermano, la vida de santidad, la vida de una carga por el alma, ya no está. Se ha diluido, se ha ido. La gente no está pensando en su alma. La gente está pensando en no volver a fumar, en no volver a tomar, en no volver al mundo, en no volver a hacer esto o aquello, casi por afuera, todo. Pero difícilmente nos concentramos. ¿A dónde voy? Mire, una de las cosas, hermano, ¿usted sabe a dónde va toda la gente que está en el mundo hoy? Que está muriendo hoy. ¿A dónde va? Va al infierno. Va al infierno, hermano. O sea, con todas las palabras bien puestas en el vocabulario, ¿a dónde va? Va al infierno. ¿Nos preocupa? No. Porque dentro de los hogares destruidos tenemos formas que están perjudicando a nuestros seres queridos. No tuvimos la capacidad de tomarle forma al mensaje y de poder pararnos y decir, el profeta dijo esto. El profeta actuó así. ¿Ve? El profeta tomó esta determinación, tomó esta actitud, tomó este acto que en su momento difícil de entender. Por eso cuando él dice, veo los hogares destrozados, no solamente estaba viendo en su momento el pecado era relativo, era más o menos, no había lo que hoy tenemos, no estaba lo que hoy tenemos, ¿ve? No estaba los Estados Unidos como están hoy es una terrible situación, ¿ve? Y entonces dice
veo la iglesia destruida. Dice, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos, y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, el cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. ¿Ve? Ahora todo esto y estas cosas poco a poco se fueron haciendo normales, el no quitar cosas, el no sacar cosas del territorio donde estaban. Mire, desde los días de Josué ya venía esta forma de vida. Por eso le digo, la forma de vida que trae. Entonces aconteció todo esto. Dice tenían a los amalecitas, a los amonitas, a los amorreos, a los cananeos, a los edomitas, todo esto, estos pueblos que estaban ahí, fíjese bien una cosa, hermano. En los días de Abraham, Dios había instituido la circuncisión. Ahora todos tenían que venir circuncidados. Y cuando sin la circuncisión, pues no hay ningún beneficio, ¿verdad? Porque se viene a ser igual que los demás pueblos, ¿ve? Cuando el apóstol Pablo habla de la circuncisión del corazón, tiene que haber esa circuncisión, porque si no somos igual que los demás. Hacemos lo mismo que hacen los demás, pero cuando viene la circuncisión, viene un cambio y viene hay una etapa en la que todos vienen comiendo lo mismo, vienen comiendo maná, pero una vez que cruzan el Jordán, el maná cesa, el maná se para, ¿ve? Y entonces empiezan a comer de los frutos de la tierra, de los granos de la tierra. Y entonces viene una circuncisión que habían dejado, y dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Ve? Era absolutamente necesario, hermano. Mire, muchas cosas que se tenían que haber quitado, haber dejado, haber hecho a un lado, situaciones de diferentes índoles, de trabajo, de relaciones sociales, de relaciones familiares, de relaciones de mucha índole, hermano, que no se dejaron. Todo eso trajo un perjuicio. ¿Ve? Trajo poca fuerza, trajo poco empuje al creyente, de tal manera que en una situación como la que se está entrando y se va a entrar, ¿ve?
va a ser muy difícil que haya una respuesta de parte de Dios para las oraciones que se vayan a estar haciendo o presentando. ¿Ve? Va a ser un tiempo muy difícil, hermano. La Biblia no lo describe así. Nos lo describe en el comportamiento de la gente y luego nos lo manifiesta, ¿ve? En las manifestaciones de la naturaleza, en las manifestaciones de la economía, en las manifestaciones de todo. De todo, hermano. Vamos a encontrar a la gente en situaciones que va a maldecir a Dios. Va a maldecir a Dios. ¿Ve? ¿A qué grado puede llegar todo eso? Bueno, está de alguna manera puesto ahí, dice: y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado del Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todo hombre de guerra había salido de Egipto. Fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no los dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. O sea, todo ese periodo de tiempo, hermano, del desierto, nunca tuvieron una reflexión hacia la circuncisión. Ese periodo, hermano, fue letal. ¿Ve? ¿Qué les hizo? Los empezó a nublar lentamente en cuanto al proyecto de Dios, al propósito de Dios. Usted ve difícilmente cuando no paramos una cosa en su momento a tiempo. Vimos cómo se crecieron las cosas y vimos cómo afectó familiarmente. ¿Y qué dice el profeta? Hogares destrozados. ¿Ve? Hogares destrozados. No tuvimos visión. Pensamos, bueno, fulano lo hace, mangano lo hace, perengano lo hace. Mire, yo veo una situación crítica, terrible, ¿ve? De los hogares de ministros, de cómo guardaron una forma de creyentes del mensaje, pero descompusieron el fondo de lo que el profeta trajo para lo que eran hogares dedicados completamente al seguimiento de la palabra. Y entonces todo eso ha traído consecuencias, hermano. Ha traído consecuencias. Es probable que ahorita tengamos que suspender estos servicios. Es probable que el gobierno nos vaya a exigir que se suspendan. ¿Qué va a pasar en las vidas de cada uno, hermano? De cada uno de sus hijos, de cada uno de la parte que integra la familia. ¿Qué va a pasar? ¿Ve? Es muy probable que tengamos que restringir todo esto. Y entonces ya va a ser individual el trato, va a ser individual el acercamiento a Dios. ¿Ve? Está poniéndose tenso el ambiente. ¿Ve? No, hoy todavía estamos, como le digo. Ayer me hablaron algunos hermanos diciendo, hermano, mis familiares me dicen que yo no vaya, que no esté.
no vaya, le digo, no se confronte con ellos. Le digo, lo mismo da cuando estábamos en la tienda comprando mandado o algo, pues ahí se podía contagiar, se puede contagiar en cualquier parte, pero hay parte donde el gobierno ya interviene y dice, se acabó, ¿ve? Y entonces ellos tienen que culpar a alguien. En los años difíciles, cuando había pandemias, cuando había crisis de salud muy marcado, como la peste negra, como la viruela, como todo eso, hermano, siempre los primeros culpables fueron los judíos. Siempre se fueron detrás de los judíos. A alguien le tenían que echar la culpa, ¿ve? Ahora van a venir, hermano. El profeta habló de una apretura para la novia. Tiene que haber una apretura, querramos o no querramos, ¿ve? Y si esto apenas, hermano, está sintiéndose, la gente está nerviosa, la gente está diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Usted ve el mundo entero, hermano, está en caos. No es una nación, no es una región, no, es el mundo entero, hermano. El mundo entero, ¿ve? ¿A dónde está entrando? A un estado de choque, a un estado. Todo esto va a cambiar la forma de vida de la gente, la forma de vida. Entonces, cuando vino esto de la circuncisión, tuvieron que circuncidar porque la gente se le había pasado por alto. A los padres se les había pasado por alto circuncidar, demandar, exigir que hubiera un apego a lo que se había establecido. Todos los que salieron en Egipto estaban circuncidados, porque vivían en Gosén, porque en Gosén era un círculo, era un centro de vida judía, donde las leyes, donde varias formas de vida religiosas se les permitían. Entonces ellos circuncidaban a sus hijos. Por 400 y tantos años que estuvieron, ellos estuvieron de alguna manera llevando a cabo eso, ¿ve? Y cuando eso vino a ser dejado poco a poco, su mentalidad en el desierto, hermano, se nubló, dejó de pensar en algo que, de acuerdo a la circuncisión, el que no fuera circuncidado, ¿ve? Entonces iba a tener que ser sacado del pueblo, no iba a pertenecer al pueblo. Dios lo había establecido en Levítico, lo había establecido en lo que eran los primeros libros en cuanto a la circuncisión. Pero cuando vino esto, dice, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. ¿Ve? ¿Les afectó? ¿Les afectó? Porque Dios había establecido el octavo día como un día especial en que el cuerpo genera una reacción que elimina el dolor del prepucio del bebé. ¿Ve? Ese es el único día que el cuerpo genera una reacción y proyecta una droga que quita el dolor del bebé. ¿Ve? Por eso ellos se tuvieron que quedar más días. Miren lo que está costando hoy, hermano, quitar cosas, tomar decisiones hoy. Miren lo que cuesta. Miren lo difícil que es. Tener que quitar mañas, costumbres, formas de vida,
de decir no lo hagas, ¿por qué lo haces? No deberías de hacerlo. Miren lo que está costando, hermano. Está costando demasiado. Hay cosas que ya no se quitan. ¿Qué hacen mejor? Se sobrellevan. Las sobrellevamos. Ya, no hay más. ¿Ve? Por eso el profeta dijo, hogares destrozados. ¿Ve? Porque ya no hay manera de reparar. Porque hay que circuncidar. Y la circuncisión es muy dolorosa, hermano. ¿Ve? Por eso en los días del apóstol Pablo, cuando llegaba la gente a convertirse al cristianismo y que los judíos querían que gente judaizara y les exigían la circuncisión, decían no, nos vamos a morir de una infección. Mucha gente moría de infecciones, hermano. Por eso el Señor le está diciendo, afila los cuchillos. ¿Ve? Tenía que ser un filo especial, hermano, que proyectara lo menos que fuera de dolor, de infección, de enfermedades. Por eso mucha gente en los días de Pablo estaba igual, ¿verdad? Que tomaba el cristianismo a medias. ¿Ve? Por eso usted ve Pablo hablándole en todas las cartas a todas las iglesias de cosas que tenían que arreglar, que tenían que poner por orden, porque la gente, hermano, tenía muy poca visión de lo que todo esto requería. Por eso cuando viene el primer concilio de Jerusalén, Hechos de los Apóstoles 15, usted va a encontrar, hermano, que no se le pone al gentil la circuncisión. ¿Ve? Porque no era para el pueblo gentil, era para el pueblo judío. ¿Ve? Y por eso dice, bueno, nada más diles que no coman carne de ahogado, que no coman sangre, que no sean idólatras, que no sean fornicarios, que no hagan, no sean todo esto. 4 mandamientos solamente, hermano. Eso era lo que se estaba demandando. Es muy difícil recomponer cosas, hermano. Los hogares están destrozados. ¿Qué es? La Biblia dice, la madre contra la hija, ¿ve? Los padres contra los hijos, la nuera contra la suegra contra la nuera. No se han podido dejar esas cosas, hermano. No se han podido quitar. ¿Ve? Arrancar eso de decir, bueno, vamos a darle un sentido diferente bíblicamente a las cosas, ya es muy difícil, hermano. Y más en la edad que vivimos. Y más con lo que el profeta dice, veo a la iglesia destruida ahora. Era el 54. Por eso, hermano, hacer una recomposición de la vida, un análisis fuerte, hoy está tomando todo esto, y cuando vemos, dice que, y cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban al lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, jebuseos, se concentraron para pelear contra Josué. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho en Jericó y en Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso,
Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierras muy lejanas. Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitéis en medio de nosotros. Fíjese, había una intuición a lo correcto. Había una intuición de decir: a lo mejor ustedes viven aquí entre nosotros, ¿ve? Entonces, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quién sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierras muy lejanas por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón rey de Hesbón y a Og rey de Basán que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisiones para el camino, id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mozo. Entonces estos cueros de vino también los llenamos nuevos. He aquí que ya están rotos, y también estos nuestros vestidos, nuestros zapatos ya están viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Es una descomposición lenta, hermano. El profeta lo habla desde el 54. Desde el 54 dice: veo los hogares destruidos, destrozados. Le digo la similitud entre las palabras de Pablo y las del profeta. No usan palabras suaves para los tiempos, para las condiciones, para lo que iba a estar desarrollándose. Es una cosa tremenda, hermano, lo que vemos. No apegarnos, no haber dejado muchas cosas. ¿Qué hizo no haber dejado muchas cosas? Nos privó de revelación. ¿Qué hubiera hecho el profeta en este caso? ¿Qué hubiera dicho? ¿Cómo hubiera actuado? ¿Cómo hubiera reaccionado? Porque era el experimento de Dios, era la forma de Dios. Lo llevó a la montaña y lo adoptó en la montaña. Le dijo en el río: tu mensaje, así como Juan el Bautista precursó mi primera venida, tu mensaje precursará mi segunda venida. Usted ve, hermano, estoy hablando, le digo. Había un tiempo que estaba aquí un muchacho, muchos de ustedes conocieron, llamado Seas. Y él me decía: mire, hermano, a veces nos juntábamos con los hijos del pastor y nos íbamos a tomar unas cervezas. Dice, era la verdad. Usted ve hoy muy difícil, hermano, ver una congruencia, un equilibrio en las vidas ministeriales, en las familias ministeriales, en las situaciones. Ahora, imagínense si una familia ministerial está descompuesta, imagínese la iglesia. Imagínese la iglesia. Por eso Pedro dijo que sean dechados de la fe. Sean dechados de la fe.
El profeta fue un dechado de la fe, fue un hombre que no solamente lo habló, lo vivió, lo practicó, lo proyectó para la posteridad. Por eso traemos una responsabilidad muy grande sobre nosotros, hermano. Pero esta parte que el profeta habla en el 54, veo los hogares destrozados, me ha llamado la atención en un tiempo al que estamos entrando, hermano. Es un tiempo muy difícil, donde mucha gente mejor se suicida porque no lo puede sobrellevar. Mucha gente mejor opta por el divorcio porque no puede sobrellevar un matrimonio. Mucha gente opta por abandonar a los hijos porque no puede sobrellevar esa responsabilidad de los hijos. Mucha gente tiene que sobrellevar cosas que nublan su visión de lo que estamos oyendo continuamente, de que el Señor viene, el Señor viene. Sacando cuentas, hermano, muy cercanas a la realidad, este año 2020 son la misma duración de la edad de Éfeso. Este año 2020, y dijo el profeta, no va a haber una edad más corta que Éfeso. Entonces, ¿dónde estamos? En un tiempo muy difícil, hermano, muy difícil. Pudiera ser un año decisivo. Yo no digo que este año va a venir, pero pudiéramos tener un acercamiento muy cercano a la apretura y a la venida del Señor. La apretura no va a ser muy larga. No piense que van a ser 6 meses, un año, no. Va a ser muy corta, hermano. Va a haber una situación tremenda, pero le digo, yo creo que tenemos que analizar muchos factores. Y Josué dice, no consultaron a Jehová. Eso los hizo partícipes y los tuvieron con ellos toda la vida. No consultar el mensaje, hermanos. No su razonamiento, no, el mensaje. ¿Qué dijo el profeta? ¿Qué hizo el profeta? ¿Hacia dónde tendieron sus decisiones? No le hace en su momento que él se quedara solo. Él dijo, la Trinidad es del diablo. Él dijo, la mujer no es predicadora. Él dijo, el hombre debe de vivir en santidad. Él dijo, todo eso, hermano, estuvo marcado en su momento. Dejo este lugar, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie. Mientras introducen los hermanos una música. Dios los bendiga.